de Verdades Incómodas. Y ahora sí que haciendo alusión a nuestro nombre del podcast, hoy estamos súper contentos, sí, súper emocionados, Harry y yo, porque tenemos a un invitado, el cual, bueno, ahorita él se va a presentar, él nos va a hacer el favor de presentarse. Sin embargo, estamos muy contentos de tenerlo acá porque después de haber tratado de empatar nuestras agendas, pues por fin estamos aquí y creo que su historia, estoy casi segura que ya ha tocado muchas vidas y va a seguir haciéndolo. Y por supuesto que queremos que él esté aquí compartiendo también en este auditorio con todos ustedes. Justo acabo de terminar de leer su libro completo, La Caja 290 días, que les vamos a dejar todos los enlaces en el episodio y el cual ustedes van a poder tener acceso. Sin embargo, hace días compartí en mis redes sociales, para mí me es imposible de imaginarme siquiera el hecho de no poder tener mi libertad, el hecho de ni siquiera poder bajar a mi sótano o salir a la calle, hacer lo que yo quiera en el momento que yo quiera, a la hora que yo quiera y con quien yo quiera. Entonces, quise dar este intro porque, bueno, Alberto de la Fuente nos irá contando, ya les dije quién es nuestro invitado, nos irá contando acerca de su historia y cómo fue todo este proceso que él vivió. Así que, bueno, pues sin más ni más, le damos la bienvenida a Alberto. Alberto, bienvenido. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por estar acá con nosotros en Verdades Incómodas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues les agradezco mucho la invitación a su podcast. Pues sí, yo creo que lo que les vengo a transmitir, a contar el día de hoy, aunque sea de manera resumida, pues en verdad es una verdad bastante incómoda, sobre todo para los que vivimos en México. Tristemente es una realidad de todos los días muy lacerante que en realidad nos debería de doler a toda la sociedad por igual, pero pues desafortunadamente van décadas y décadas que el delito que me sucedió a mí, pues no solo no ha decrecido, sino todo lo contrario, sino que lo peor es que como sociedad hemos hecho muy poco al respecto. Probablemente, como bien tú lo dices en el título del podcast, porque somos, yo creo que una comunidad que no nos gusta enfrentar lo que nos causa temor, lo que nos causa miedo, lo que nos incomoda. Y yo creo que ese es parte del problema mayúsculo en el que estamos viviendo, pues, la mayoría de los mexicanos. Claro que sí. Y además, Alberto, bueno, creo que es una realidad. Las estadísticas lo dicen y a veces incluso pueden estar manipuladas. Tal vez lo que vemos no es la realidad de lo que realmente y lastimosamente pasa en nuestro país, ¿no? Pero pues quisiera yo arrancarme ya de lleno y sé que haber pasado para ti estos 290 días en una caja, como decía ahorita al inicio, es inimaginable para la mayoría. Pero ¿cuál fue el pensamiento que te ayudó a ti a resistir dentro de esta caja? ¿Cuál fue el primer pensamiento? Y yo sé la respuesta, pero tú nos irás contando porque, bueno, además de activista, lo que hoy realizas, pues eres autor del libro de La Caja 290 días. Pues sí, mira, un poco antes de contestar tu pregunta, hablabas de las famosas estadísticas. Precisamente yo al día de hoy soy vicepresidente de una ONG que se llama Justicia Ciudadana, que le damos el apoyo gratuito a las víctimas del delito, ya sea en el tema jurídico y psicológico. Y de Ujú. hecho debo de decir que hoy en día creo que estoy más convencido en la labor que hacemos en el apoyo psicológico a las víctimas, porque desafortunadamente, aunque damos un excelente acompañamiento jurídico, alguien que haya sufrido un delito, llámese robo, secuestro, violación, etcétera, pues desafortunadamente los casos de éxito son muy pocos, ¿no? Claro. Creo que también es parte de México, que ya no tenemos como mucha confianza en las instituciones que se supone que velan por nosotros y nos van a dar justicia si algo nos sucede. Y ahí es donde caso un poco el tema de las estadísticas. Eh, Realmente hoy el día no estoy muy actualizado, porque esto
pues va cambiando de forma constante y tristemente digan lo que digan y los famosos otros datos, pues los números son a la alza. Y hace un par de años se hablaba de 5 secuestros al día Wow, sí. en todo México. Evidentemente, este tipo de secuestros tiene distintas modalidades, distintas duraciones. Creo que muy pocos se han cometido afortunadamente como el mío. Yo quiero pensar que estoy dentro de los 10, 15 secuestros por lo menos denunciados más largos que se han suscitado. Pero vuelvo a lo mismo, estamos hablando de secuestros que se denuncian y la estadística parte un poco también de lo que se denuncia. Claro. Entonces, hay un 90% de mexicanos que nunca van a pisar un ministerio público. Entonces, si hablábamos de 5 secuestros al día en México, pues por lo pronto súmale otros 5 de la gente Apenas. que por miedo, por desconfianza, por apatía, por las razones que tú quieras, eh, pues nunca expusieron públicamente lo que les sucedió. Entonces realmente yo no me fío de las estadísticas, por lo mismo ya no estoy tan pegado en tenerlas actualizadas, porque tristemente están muy desapegadas a la realidad. Y Claro. creo que más apegado, valga la redundancia, pues es esas estadísticas que de alguna forma podemos reunir algunas organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y que realmente tenemos una misión muy legítima de ayudar, ya sea Justicia Ciudadana, Reinserta, Alto al Secuestro, etcétera, ¿no? Entonces creo que realmente son las ONG las que más tienen esta estadística como pues más certera, ¿no? Y bueno, contestando a tu pregunta, pues mira, yo creo que me agarré de muchísimas cosas. La verdad es que yo debo de confesar que al principio no tenía muy claro qué me estaba sucediendo. No sabía si era una confusión, si se habían equivocado, ¿no? De target. Ujú. Realmente la mente está un poco diseñada para darte muchas justificantes y darte muchas hipótesis cuando una situación de plano se sale de control y no tienes como muchos elementos y muchos datos para armar una estrategia, un rompecabezas. Entonces, pues principalmente creo que la razón principal por la que yo sobreviví ahí dentro es que cuando esto me sucede a mí, yo tenía 37 años y tenía apenas pues, una relativamente familia joven que yo había formado, ¿no? Un matrimonio de 5 o 6 años que había sido bendecido con 2 pequeñitos hijos. Cuando sucede el secuestro, pues yo tenía una hija de 1 año y un hijo de 3 años y medio. Entonces yo siempre digo que mis hijos principalmente, y que no se enoje mi esposa, pero yo a veces le digo, ¿no? Y también le digo de alguna forma a otros seres cercanos, amigos, a ver, lo que he aprendido sobre todo ahora en libertad es que pues yo creo que tú hubieras podido rehacer tu vida, ¿no? Aunque ella lo niega, ¿no? Pero yo, si no hubiera regresado, pues era lógico y aparte es lo que a mí me hubiera gustado, que pues ella de alguna forma pudiera encontrar a alguien, ¿no? Con el cual encontrara empatía, amor y no se quedara pues como la viuda permanente. Claro. Pero creo que el daño que le puede hacer a 2 pequeños hijos dejándolos huérfanos es inquebrantable, es una grieta que ni con mucha terapia se compone, ¿no? Y sobre todo que aparte esos niños se hubieran cargado con el estigma, con la sombra de decir, y tu padre ni siquiera sabemos dónde está enterrado, ni cómo murió, Mm. o fue secuestrado, etcétera, ¿no? Cargar con esa etiqueta, que aparte debo decir, tristemente, cuando a mí me sucede esto, al ser un secuestro sumamente largo, por supuesto, al principio hubo una conmoción en mi ciudad, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, pues somos gente ya, no te puedo decir muy rica, pero sí de mucho arraigo. Ujú. Personas que pues ya llevamos viviendo en la misma ciudad, pues por lo menos más de 4 generaciones, ¿no?
y de pronto, con el paso de los días de mi desaparición, sin realmente haber muchos datos al respecto, ¿no? Porque realmente a mí me secuestró un grupo muy profesional, el verdadero crimen organizado, que está mucho más organizado que la propia policía. Wow. Al no haber pues muchas historias coherentes de lo que me sucedió, pues, con el paso de los días empezaron las especulaciones y empezaron los chismes y empezaron los rumores, lo que es increíble, ¿no? Estoy hablando de que hay 5 secuestros al día en México y de todos modos la sociedad puede ser también un poco por este mecanismo de defensa, decir a mí no me va a pasar. Y si le pasa a alguien algo así, de alguna u otra forma, se lo ganó, ¿no? Entonces siempre empezamos a culpar un poco a las víctimas de lo que les sucede. Me voy desde el ejemplo más claro y transparente y sencillo, como lo que está sucediendo ya desde hace mucho tiempo en México con los famosos feminicidios, Ujú. que lo he leído yo en Twitter y lo he leído en otros medios de comunicación, comentarios tan absurdos como, bueno, es que esta señorita se lo ganó porque salió en la noche con una minifalda o con un escote muy pronunciado. Caray, creo que son comentarios completamente fuera Fuera de de lugar. lugar y que denotan nuestra ignorancia y esta pues afición de tratar de culpar a la víctima, ¿no? Bueno, pues algo similar sucedió en mi caso, ¿no? De pronto de ser, pues, un empresario, un padre de familia, la verdad, con pues, que era una reputación intachable, la cual yo cuidaba mucho, ¿no? La verdad es que yo no estaba ni estoy inmiscuido en ningún tipo de problema o mi actividad estaba fuera de la ley. Pues con el paso del tiempo, de las semanas, de los meses, pues para muchas personas, no puedo generalizar, pero de pronto me volví la comidilla de las comidas, de los cafés, de los bares, y, y eso, si no se hubiera resuelto, si yo no hubiera regresado, si yo no hubiera escrito ese libro, que finalmente no lo escribí para callar bocas, mas sin embargo, es un libro donde también se manifiesta mi verdad. Y Claro. si no hubiera pasado todo esto, pues también mis hijos se hubieran cargado con esta duda, ¿no? De, pues el papá desapareció y pues realmente ya me imagino todas las leyendas urbanas que hubiera habido atrás de esto, ¿no? Entonces yo tuve muy claro desde el día uno que esos niños no iban a ser huérfanos. Evidentemente no era un tema que dependía de mí, porque finalmente, pues estos secuestradores en cualquier momento podían abrir la puertecita de esta caja y meterme un tiro, ¿no? Por cualquier situación o porque las negociaciones estuvieran muy mal, lo que sea, ¿no? Pero como que sí me hice ese pacto una vez que ya acepté, ¿no? Porque yo digo que finalmente eh, en este encierro pasé todas las etapas del duelo, desde la negación, ¿no? La frustración, la ira, la impotencia, la tristeza, hasta una aceptación, ¿no? Y cuando ya acepté que esto era en serio, que yo sí era la persona por la que habían ido a secuestrar, entonces me tuve que empezar a trazar una estrategia de supervivencia, pues, para no volverme loco ahí dentro y en el caso de que pudiera yo recuperar mi vida, mi libertad, pues saliera lo mayor fuerte posible, pero muy motivado siempre a que si salía de esa caja, que la verdad es que tú que conoces bien la historia y lo agradezco mucho, yo siempre pido que alguien que me quiera entrevistar, por lo menos se empape bien de lo que sucedió, pues sepa que aunque me caí 1000 veces o más ahí dentro y me desmoralicé 1001 veces ahí dentro, siempre tuve muy claro que si salía, tenía que hacerlo bien física y espiritualmente, porque ¿para qué quieres una libertad si sales destrozado física, anímicamente, espiritualmente? Porque pues finalmente iba también a terminar destruyéndole la vida a mis semejantes, ¿no?
una persona secuestrada en su propia libertad. Entonces, pues sí, por supuesto, fueron mis hijos los que me dieron pues, este torrente de esperanza todo el tiempo. Y curiosamente, en el proceso de 9 meses y medio, que yo siempre digo que se asemeja al proceso de gestación de un nuevo ser humano, ¿no? Yo finalmente estuve encerrado en un útero de unos 50 por 2 artificial, donde no me hubiera gustado estar, pero de alguna forma también entendí que podía encontrar lo bueno en lo malo, que era una gran oportunidad de en ese encierro potencializar pues mis mayores cualidades. Entonces, dentro de este proceso tan largo, también redescubrí un amor propio, un amor hacia mi persona que probablemente está un poco descuidado. Creo que muchas personas vivimos un poco, pues tratando de agradar y satisfacer a los demás y nos olvidamos un poco de nosotros mismos. Y ese fue un gran descubrimiento durante mi cautiverio, porque dije, a ver, por supuesto voy a echarle todas las ganas para vivir por mis hijos, por mis papás, por supuesto, por mi esposa, por los amigos, que al final, tanto tiempo encerrado, te das cuenta que sí, claro que quieras a tus amigos, si quieres a tus primos, si quieres a tu vecino, si quieres, pero hay de puras, ¿no? Cuando realmente ya estás en un tema de vida o muerte, creo que puedes contar a las gentes que realmente quieres con 5 deditos, si no es que menos, ¿no? Y son de esos de los que te agarras. En verdad, yo en la caja, como le llamo a mi prisión, pues no extrañaba el viernes social con los amigos, ¿no? Realmente mis motivaciones legítimas era volver a abrazar a los míos y decirles que los quería con el alma. Pero insisto, también encontré este amor propio que en algún momento dije, a ver, tiene mucha lógica que quieras salir de ahí por tu familia nuclear, pero ¿qué pasa sobre ti? ¿Qué pasa sobre tu persona? Que no tienes ganas de vivir, no tienes proyectos, no te quieres comer el mundo. Y dije, sí, tienes toda la razón, ¿no? Entonces también muchas cosas de las que yo hice ahí dentro, las hice por este amor propio y entonces creo que fue un gran complemento. De hecho, pues la religión que yo profeso y la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? La católica, pues Jesús habla de y quiérete a ti mismo para poder querer a los demás. Y hasta en Mm. ese momento le encontré sentido, ¿no? Y bueno, pues fue una de tantas cosas bonitas que a través de la introspección y la mayéutica, pues yo encontré en esta obscuridad absoluta, ¿no? Fíjate que ahorita que cuentas eso, ese iba a ser precisamente una de las preguntas que teníamos pensado, ahorita que hablas del amor propio. Pero bueno, antes que eso, yo quiero la verdad reconocer, la verdad para mí eso eres un héroe, porque no puedo ni siquiera pretender imaginarme o ponerme en lo que viviste porque es imposible, no podría. Digo, no me vas a dejar mentir. Hay mucha gente que empieza y en una conversación normal empieza a decir, ay, está lloviendo y no pudimos salir y estuvimos encerrados todo el día en la casa, ¿no? Pero alguien con tu historia dices, no, o sea, realmente no tenemos idea de lo que realmente significa estar encerrado. Y cuando la gente que tiene la oportunidad, que va a tener la oportunidad de conocer tu historia, estoy seguro que sí van a poner muchísimas cosas en diferentes perspectivas, porque es algo que es muy triste, no debería de pasar. Me da mucha impotencia cuando conozco ese tipo de casos, porque al final de cuentas todos somos seres humanos. Y el hecho de que alguien se atreva a pensar, idear y como tú dices, a armar algo de manera profesional para dañar a otro ser humano. No, o sea, es algo que para mí digo, no, o sea, en mis trabajos me he metido en problemas con mis superiores porque no actúo o no como que corrijo de cierta forma a los trabajadores. Pero yo me quedo pensando, espérame, o sea, la idea no es ir contra la persona, yo no soy así.
Pero cuando escuché tu caso y que me dijo mi esposa, dije, o sea, es increíble, no pude y sigo sin poder realmente ver la magnitud y dimensionar realmente lo que hiciste. Por eso, por eso sigo insistiendo, para mí eso eres un héroe, o sea, y me da mucho gusto que, a pesar de que viviste algo muy malo, me da mucho gusto que tu familia pueda decir, aquí está mi papá. Yo como padre también digo, no manches, yo como padre irme y no ver a mis hijos un solo día, porque a lo mejor se fueron a quedar a dormir a la casa de alguien más, te pones a pensar de repente. Pero 290 días es una cifra que cualquiera puede decir, son 290 lo que sea, un segundo fuera de tu casa con esas circunstancias, estoy seguro que pesa. Y 290 días, híjole, o sea, no cualquiera, la verdad que no Pues cualquiera. mira, te agradezco muchísimo. Yo, pues mira, a mí no me gusta verme como un héroe, tampoco como una víctima, odio esa etiqueta. Creo que me acomoda más el adjetivo de sobreviviente. Ujú. Y es una frase que me gusta decirla de manera cotidiana, continua, sobre todo ahora que me invitan a podcasts y ya de pronto voy también a hablar a universidades, colegios, foros empresariales, etcétera. Es indignación sin acción es resignación. Eh, Y nuevamente vamos a lo mismo, 5 secuestros al día en México. Eh, Hay quien estuvo 1 hora, hay quien estuvo 5 horas, hay quien estuvo 3 días, hay quien estuvo un mes y hay secuestros que yo conozco que sobrepasan el tiempo en el que yo estuve en la caja. Entonces ni siquiera yo me quiero poner el premio, la medallita de que soy el secuestro más largo, mm, ni el más horrible, ni el que más sufrió, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos gestionamos el sufrimiento de maneras muy distintas. También lo pongo mucho a manera de ejemplo. Hay gente que se les puede morir el gato sí. o el perro y se les cayó la vida, ¿no? Ujú, Probablemente en el fondo es que hay algo más allá, ¿no? Algún tema psicológico que no hayan trabajado muy bien, pero voy a lo mismo, pues puede tener el mismo o más dolor que si yo hubiera perdido el trabajo, ¿no? sí. Entonces, creo que cada ser humano tiene una forma muy distinta de lidiar con la adversidad. En mi caso, por supuesto, número uno, yo no jamás de los jamases, me sentí susceptible a ser secuestrado Ujú, por esta leyenda urbana que ya lleva un par de décadas circulando en México, donde se piensa, y yo la verdad es que he venido a desmitificar esto con datos y con pruebas, y para pruebas un botón, ¿no? ujú, De que este es un delito que se ha democratizado al 100%, ¿no? Pasa en poblaciones, por una vaca, por 5,000 pesos, por 15,000 pesos. Depende de la banda, depende del claro, modus operandi, pero en realidad ya nadie está zafo. Y eso como que todavía nos cuesta mucho creer como mexicanos. Por eso parte de este proceso de duelo que les comentaba anteriormente era por lo menos los primeros días de mi cautiverio y sin estas seres dándome mayor información, porque parte de lo atípico de mi encierro es que yo no oí a la voz de un ser humano durante 290 días. Eso quiere decir que era pues muy precario la comunicación entre ellos y yo, ¿no? Realmente solo estaba como abierta esta posibilidad de podernos cartear y que en realidad se dio muy poco durante este cautiverio, mucho también un poco propiciado por mí, porque hubo un momento donde dije, sé que yo tengo la posibilidad de preguntar algunas cosas haciendo un papelito y un escrito y metiéndolo en un sobre cerrado, pero decidí como no hacerlo. ujú, Dije, creo que
las verdaderas funciones, las verdaderas negociaciones se llevan a cabo fuera de estos cuatro muros y ese no es como eh, mi parte de mi show, ¿no? Creo que lo que a mí me corresponde es mantenerme lo mejor posible aquí dentro, pero no interferir para nada en lo que está sucediendo afuera, porque aparte, eh, aunque no puedo decir que no estuve como tentado a hacerlo en algún momento, dije, solo voy a estropear lo que se esté haciendo allá afuera, ¿no? Entonces prácticamente fue un encierro sí atípico contra la gran mayoría de los secuestros que conocemos, donde ni siquiera se pudo generar el famoso síndrome de Estocolmo, que es esta relación de empatía Empatía. que se puede hacer entre el secuestrador y el secuestrado o viceversa, porque prácticamente no había relación alguna, ¿no? Que tú que leíste mi libro, pues sabes que yo los vi, entre comillas, el día que me capturaron, pero Ujú. realmente no los vi porque iban completamente, pues vestidos de militares, con cascos, gogles, casi la cara casi cubierta a un 80%, y de ahí no los volví a ver hasta 4 meses después, ¿no? Ujú. Cuando yo empecé a, pues ya sublevarme un poquito, a ir perdiendo el miedo tan espantoso que tuve los primeros meses. Sí. Rompí ciertos protocolos que ellos me dieron y ciertos reglamentos y entraron a darme una golpiza muy salvaje, también vestidos, pues todos cubiertos, de pies a cabezas, donde no pude verles ni las narices. Entonces, pues fue un cierre propiamente muy cruel, ¿no? Yo conozco otras historias donde pues de pronto el secuestrado se hacía medio amigo de uno, platicaban, etcétera, ¿no? Acá pues la única persona que yo tuve para platicar fue conmigo Eres mismo tú mismo. y con Dios, ¿no? Que reconstruí una espiritualidad muy, muy fuerte ahí dentro. Yo siempre fui creyente, pero la verdad siempre digo que tenía un poco olvidado a Dios. eh, y pues en esa caja tuve que hacer una decisión muy importante, para mí de las más importantes de mi vida, que fue, pues me enojo con Dios porque esto que me está sucediendo pues no tiene razón de ser y a mí por qué me pasa y etcétera, o pues deja todos tus conocimientos científicos, y agárrate a la fe y agárrate a Él y no cuestiones de más y haz equipo con él y juntos van a salir de esta, ¿no? Entonces, al final, un poco lo que tú me decías, de verme como héroe, creo que si en algo yo me tengo que aplaudir, independientemente que yo sé que hice un trabajo, pues, pues muy aplaudible ahí dentro, que finalmente pues solo lo vi yo, ¿no? Claro. Eh, eh, Al final yo estaba a merced y expensas de la voluntad de estos secuestradores. Es decir, si yo hubiera decidido de pronto no comer nada, ¿no? Por huelga de hambre, para manifestarles mi enojo, eran tan profesionales que estoy seguro que me hubieran metido un suero, Ujú. ¿no? O sea, realmente mi vida un poco dependía de su voluntad. Sí. Creo que donde realmente, y esto no lo he contado mucho en otras entrevistas. Creo que la verdadera resiliencia radica una vez que salí de esa caja, porque estos 7 años de libertad, eh, creo que dentro de todos los he sabido manejar muy bien. Estos 7 años de libertad, el cómo me despierto y cómo me voy a dormir, sí dependen de mí, ¿no? Ujú. O sea, y pude haber salido muy enojado, pude haber salido con esta etiqueta, ¿no? Que ya hablamos de víctima y ahora voy a O de dar venganza. pena y voy a dar lástima o venganza, ¿no? Que como sé de algunos otros secuestrados que dedican su vida a cazar a estos tipos, ¿no? Literal. Y me pude haber perdido en los vicios o en de plano pues, estar tan dolido, tan machacado.
de haber decidido pues, no volverme a incorporar bien a esta vida, a reincorporar a esta vida, ¿no? Entonces creo que la verdadera historia de éxito es la decisión de vivir y vivir con todo después de este episodio tan dramático, ¿no? A ver, yo llevo 7 años que nunca me he tomado una píldora para dormir, nunca me he tomado un ansiolítico. En la caja tuve 3 ataques, 3 o 4 ataques de ansiedad durísimos, que sinceramente si hubiera tenido algo con el que infligirme daño, probablemente lo hubiera hecho, pero pues estos seres son tan profesionales que saben que pues es peligroso tener ciertas cosas a tu alcance, ¿no? Y de todos modos, aunque hubiera habido, estaba tan monitoreado, ¿no? Porque yo vivía con 2 cámaras de videovigilancia en la cabeza y con una mirilla en cada pared, ¿no? Sí, Entonces me hubieran detenido, ¿no? Claro. sí, Pero la verdadera lección de vivir, creo que la hice una vez que salí de mi prisión. No te puedo mentir que todo ha sido miel sobre hojuelas, que todo ha sido precioso, que no tengo días malos y que sobre todo pues, en estos años he pasado pues por muchas etapas, ¿no? De espiritualidad, de enojo, de incomprensión, porque por más que la gente cercana quiere ser empática y te quiere decir que entiende lo que te pasó, con todo respeto no tienen ni idea, exacto, ¿no? De todos exacto. modos, a ver, yo he querido ser como muy empático en eso también, y yo siempre digo que el secuestro no solo me sucedió a mí, la historia no, yo no soy el protagonista únicamente. Esto le pegó por lo menos a mi núcleo familiar más cercano, ¿no? Sí, Los demás, pues hombre, sí, la gente que nos quería, la gente que es amiga, hombre, algo les habrá afectado, pero siguieron sus vidas, ¿no? No es como que cancelaron sus fiestas, sus sí, vacaciones, sus convivios, sus viernes sociales, sus partidos de fútbol. Los que Ujú. realmente vivieron en otro tipo de caja, pues fueron mis papás, mi esposa, mis suegros, afortunadamente no mis hijos, porque eran muy Bueno, muy chiquitos, pequeños. y creo que eso es digno de resaltar, sobre todo comandados por mi esposa, ujú, pues lograron tejerles una mentira para que estos niños vivieran lo más feliz posible en mi ausencia, ¿no? claro, Y creo que funcionó muy bien porque pues al día de hoy son niños felices, donde esta tragedia familiar ellos no lo tienen tatuado Wow. en ningún lado, ¿no? Y eso es algo que yo agradezco muchísimo, pero sé que se la pasaron terrible, ¿no? Ellos sí tenían regadera, ellos sí tenían un excusado, ellos sí tenían un refrigerador lleno de comida, pero me imagino que nada de eso les sabía, ¿no? Wow. Entonces yo creo que hasta el día que yo regresé, pues de alguna forma también les regresó El alma al al- cuerpo. el alma al cuerpo. Pero eh, vuelvo a lo mismo. Mira, yo alguna vez platiqué porque estoy un poco loco y he agarrado un poco lo que me pasó como bandera, y aunque nadie me lo pidió, pues quiero ser como la voz de muchos, sobre ujú, todo los que eh, vivieron una experiencia como la mía, similar, y en su ADN no está este tema de sacarlo, de decirlo, pero pues han visto en mí una especie de vocero, ¿no? Pero también sobre todo hablo por los que ya cobardemente les arrancaron la voz, ¿no? Por esas familias, porque finalmente el secuestrado que mataron, bueno, pues ya acabó con su agonía, que también debo decir, hubo muchos días yo dentro de esa caja que decía, por favor, si finalmente mi destino es que me van a matar y ya llevo acá 5, 6, 7 meses, por favor que entren ya y acaben con este dolor, porque ujú, pues es un dolor que no da tregua, ¿no? Entonces es completamente permanente, ¿no? Y sí, es un poco también lo que te vuelve tan fuerte y tan resiliente, porque hay un momento que dices, bueno, ya no puedo tener más sufrimiento, ya no puedo seguir teniendo tanto miedo. Y ahí es cuando inconscientemente te vas volviendo este hombre de acero, de hojalata,
Yo lo equiparo mucho como que yo viví una especie de entrenamiento de un US Marine, Ujú. ¿no? Pues que tienen que vivir cosas muy extremas para que luego puedas soportar cosas muy extremas, ¿no? Pero yo llegué a este lugar, pues, con cero skills, ¿no? Sí. Son de las cosas que a mí me pesan. Hoy en día, a la gente con la que puedo platicar, les digo, mira, nunca sabemos ni cómo ni cuándo nos va a llegar la adversidad, Así es. ¿no? Y aunque tengas 45 años y piensas que no te ha llegado de alguna forma, te va a pegar, ¿no? Pero por lo mismo, trata de estar preparado para eso, ¿no? Y yo creo que hay que estar muy bien físicamente, muy bien espiritualmente y muy en paz contigo mismo. Que el mismo problema no te nuble la forma en cómo lo vas a enfrentar. Y yo creo que cuando yo llegué a la caja estaba reprobado en todo, ¿no? Pero tuve 9 meses y medio pues para reprogramarme, para ver la problemática de una manera distinta, para encontrar en lo malo lo bueno, ¿no? Desde una tontería como mi alimentación, ¿no? Yo en esos 9 meses y medio perdí 25 kilos, pero sobre todo los primeros 7 meses que me daban 3 comidas al día, no era absolutamente abundante, pero por ejemplo era muy rica nutricionalmente, porque estos seres pues de alguna forma tienen que cuidar la mercancía. Y Claro. entonces comí toda la fruta y toda la verdura que no había comido nunca y Entra tú. y me hacían jugos verdes y cosas de estas, y que pues, en un punto de mi cabeza dije, a ver, velo de esta manera, va a ser un detox, ¿no? En todos los sentidos. Yo no cuidaba mi alimentación, seguro tenía los triglicéridos por las nubes, colesterol, no hacía ejercicio. En la caja, en 1.50 por 2 aprendí a hacer ejercicio, ¿no? Mm. Y al principio, pues dije, sí, creo que lo tengo que hacer porque pues tengo que matar el tiempo, ¿no? Que aparte el tiempo ahí, no les cuento, si se desesperan ustedes en un aeropuerto cuando se retrasa 4 horas el vuelo, pues acá las horas caminan en sentido contrario y en cámara lenta, ¿no? Entonces, pues me las ingenié y empecé a caminar como león enjaulado en 1.50 por 2, a hacer ejercicios cardiovasculares, etcétera. Y de pronto ya estaba caminando 7, 8, 9, 10 horas diarias, ¿no? Ujú. Entonces, creo que por este amor propio y por salir bien para mi familia, pues le tuve que encontrar cosas muy buenas en mi cautiverio. A ver, los malos a mí no me enseñaron nada. Ok. Fue un autoaprendizaje. Yo a los malos no les agradezco, por supuesto, nada, ¿no? Pero estos pilares de supervivencia son los mismos que sigo aplicando todos los días ahora en libertad. Por supuesto, ya cuido mucho más mi alimentación. Por supuesto, al día de hoy, por lo menos hago 2 horas de ejercicio. No crean que salí, me olvidé de Dios. Evidentemente no tenemos esa comunión Ujú. como la tuve en la caja, porque pues bueno, también tengo mis actividades, mi día a día, pero por lo menos yo amanezco con un gracias y me voy a dormir con un gracias. Y bueno, Ujú. tengo mi tercer gracias es cuando me estoy bañando, de hecho, con el agua y el chorro caliente, ¿no? Ujú. Algo que todos damos por hecho, Sí. Sí. que yo no tuve un excusado, yo no tuve un regaderazo. Entonces, cuando estoy sintiendo el chorro de agua caliente, siempre me agarro mi medalla de San Y Benito, San que Benito. fue el único amuleto que no me quitaron ni me despojaron, y con eso me recargo, ¿no? Son como pequeñas cositas pues, que me nacieron ahí y que sería muy tonto dejar ahora en mi vida en libertad, ¿no? Sí. Claro. Y la verdad es que, bueno, yo que ya terminé todo tu libro, para mí fue muy impresionante porque también lo compartí en una de mis historias en mi Instagram, donde me hiciste reír en momentos, pero en otros me hiciste, definitivamente se me salían las lágrimas, porque, bueno, una de las cosas que me causó gracia fue esa promesa que le hiciste a tu esposa Mariela, donde dijiste, te dije que nos íbamos a librar de esa reunión que tú y tu esposa no querían ir, y dijiste, te lo cumplí, aquí estoy cumpliéndote. Entonces, bueno, eso me causó un poco de gracia. Pero lo demás, el hecho de
la fuerza, la entereza, cómo tú te mantuviste tan lúcido. Ujú. A mí me impresionaba esto que comentabas tú, cada que ellos entraban, te dejaban esa bañerita, ¿no? Que tú la asemejaste con donde bañabas tú a tu perro. Y cuando estabas en aquella desesperación que decías, es que necesito escucharme gritar y sacar todo esto que no te habían permitido sacar durante todos esos días y meses. Y cuando tú gritas dentro del agua para desahogar, y cuando estás como en esa constante conversación, ¿no? Contigo mismo, pero con la parte buena y también la parte mala, donde te daban ideas y donde te decían, no, aguanta, aguanta, sigue aguantando. Y como tú mismo acabas de mencionar, o sea, estos seres eran demasiado inteligentes y sabían lo que estaban haciendo, porque incluso ya cuando te iban por fin a liberar, cuando te entregan esas tijeras con punta chata para que justamente ni siquiera con eso te pudiera hacer daño, que obviamente ya en ese momento tú ya no ibas a pensar en hacerte daño, tú lo que querías era ya salir, ir a ver a los tuyos, pero también algo que a mí me impactó muchísimo fue también como esa conexión y como dices tú ahorita, eh, el hecho de volver a ver a las personas que amas, a tu núcleo, de volver a ver a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a tus suegros, pero esa conexión que mantenían tú y tu padre, eso también, la verdad es que a mí me llegó, digo, mis papás ambos trascendieron ya hace ya un par de años atrás, entonces pues yo ya no tengo esa comunicación con ellos física, pero esa parte de cómo sabías tú perfectamente lo que tu padre iba a contestar allá afuera y lo que tú también estabas manteniendo porque decías, no, no puedo meterme o hacer de más, aunque tú querías ayudar, posiblemente ibas a entorpecer todo el proceso, ¿no? Pues sí, a ver, tuve que ser muy, muy racional en todos los aspectos. Situación que fue muy difícil. Yo digo que las primeras semanas lo que me salvó de no hacer ninguna estupidez fue el miedo, porque vives el terror más absoluto. Yo creo que lo peor de un secuestro es vivir de manera constante con una palabrita que es terrible, que es la incertidumbre, porque en verdad no tienes idea lo que va a suceder cada 5 minutos. Ujú, Entonces, pues yo sí viví muchísimo tiempo petrificado, era un ratoncito es que en la esquina, ¿no? Temblando, en posición fetal, ¿no? Como sentirte un poco en el útero materno. Y conforme fue pasando el tiempo, pues me fui envalentonando y envalentonando para hacer ciertas cosas, ¿no? Desde un principio me quedó muy claro, ¿no? Que lo que ya hemos comentado con anterioridad, dije, me guste o no, yo me tengo que asumir como mercancía y no soy el negociador, Ujú. ¿no? De hecho, los primeros días, los malos me pasan un cuestionario con 30 40 preguntas, donde ellos me dicen, de todos modos, contestes lo que contestes, ya lo sabemos, ¿no? Pero no te pases como de listo. ujú, Y el contestar este cuestionario fue una de las pruebas más difíciles ahí dentro, porque, pues, de alguna forma no quieres extenderte de más ni de menos, ¿no? Si yo hubiera tenido en ese momento el valor, lo hubiera roto y lo hubiera echado a un bote de la basura. Pero precisamente esta racionalidad me decía, si tú haces eso, estos cuates van a entrar a la caja y te van a rebanar un dedo, una oreja, o te meten un tiro. Ujú. Eh, y de hecho, uno de mis mayores miedos durante mi cautiverio precisamente fue el tener este encuentro directo con mis captores. Como comenté, yo los vi el día que fue el operativo, el día que me levantaron, pero luego por 4 meses y medio no volví a saber de ellos, ¿no? Prácticamente yo era pues una especie de chango metido en una jaula, ¿no? Sí. Donde evidentemente, y no me quiero extender, yo tenía que cumplir ciertos protocolos y reglas para que ellos entraran y por eso no los veía.
¿no? Que prácticamente ellos tocaban 3 veces y yo me tenía que poner una capucha e irme a hincar a un rincón de la celda, extender mis manos y ellos entraban un par de minutos, ya fuera a cambiar el agua a la termohielera donde yo hacía mis necesidades o algún tema específico, o a meter la tinita esta con agua helada para que me diera mis baños de esponja. Y yo cumplí cabalmente estas instrucciones. O sea, yo sí puedo decir que por lo menos la mitad de mi cautiverio fui un preso modelo, porque yo decía, bueno, entre más acate yo sus reglas, Ah, pues en menos problemas me voy a ver inmiscuido. Y yo no sé taekwondo, ni ninjutsu, ni mido 2 metros, es más, no sabía ni cuántos celadores había realmente, ¿no? O sea, eh, en mi operativo eh, habrán sido más de 8 personas, pero no me constaba que esas mismas 8 estuvieran ahora en esta casa de seguridad. O sea, el no saber si hay 3, 10 o 15 gentes, ¿no? O sea, si yo me hubiera logrado escapar de ese mismo lugar, o sea, de alguna forma tirar la puerta, lo que hubiera sido, que hubiera sido imposible porque aparte estaba conectado a sensores de movimiento, no sé ujú, a qué me enfrentaba ni a cuánta gente me enfrentaba. De hecho, me ah, sucedió un fenómeno muy curioso, que esto le pasó a mucha gente en pandemia, que se llama el síndrome de la cabaña, que eh, tú, que la gente se sentía segura en sus casas, sus departamentos, y cuando se acaba la pandemia estuvo gente que le costó volver a salir a la realidad, a no, la vida, a la libertad, porque su lugar seguro será su pequeño entorno. Eso me pasó un poco a mí. O sea, yo decía, caray, si un día dejan la puerta medio abierta, no sé si me atreva pues sí. a explorar, a salir por este desconocimiento de un mundo que nunca vi, ¿no? O sea, yo en esa casa de seguridad que estuve 9 meses y medio, eh, salvo los últimos 2 días que prácticamente me pasaron a otra mini prisión, ¿no? Ujú, Nunca supe si estaba en una bodega, en una casa, en un departamento. Hombre, me imaginé mil y un teorías, pero no tenía este, ni idea. Entonces, sí, sí, este tema de no encararlos, de evitar una golpiza, creo que me funcionó bien. Con el tiempo, pues tontamente asumí que a lo mejor no eran tan malos mm, y empecé a rebelarme un poco y a hacerles algunas travesuras, la verdad, muy tontas, ¿no? Pero pues estos cuates reaccionaron. Y me empezaron ellos más que violencia física, que sí la hubo, ¿no? Yo creo que eran muy preparados en la violencia psicológica. Yo creo que eran los amos y señores. Simplemente con el simple hecho de tenerte con música a todo volumen 24/7 durante 290 días, fue fuertísimo. Yo creo que fue de las torturas más cañonas que yo viví. Había un momento que decía, por favor, 10 minutos de tolerancia, ¿no? ujú, Y que no era Eh, cualquier tipo de música, ¿no? O sea, eran los no, corridos y ese tipo de música que, digo, no muchos acostumbramos a escuchar. mira, a mí no me gusta la banda y ahora imagínate en un lugar de unos 50 por 2, pues es prácticamente una música de banda, pero con una lírica pues muy específica, muy sangrienta, eh, pues, no cuenta cuentos de capos y de cosas feas, ¿no? Que estás ujú, estás viviendo una tensión absoluta y todavía estás oyendo el acordeón y el tambor pues prácticamente todos los instrumentos musicales que conllevan, ¿no? Entonces sí fue algo brutal, algo horrible, que de hecho pues no me permitió por muchos meses poder ni siquiera dormir, ¿no? Que ese fue ujú, otro de los grandes castigos que tuve, porque bueno, pues cuánta gente cuando tiene problemas pues dice, bueno, me voy a dormir y me desconecto un rato de mi sí, realidad, ya mañana pues veremos, ¿no? Yo pues el cortisol a todo, ¿no? Que es la hormona del estrés, con el miedo, con esta música a todo volumen, pues al principio
por el propio agotamiento y también eso sirvió mucho el ejercicio, por eso también lo hacía, uno para cansarme, para Ujú. distraerme, para generar endorfina, ¿no? Endorfina. Que es esta droga natural que pues, yo necesitaba para combatir la depresión, ¿no? La ansiedad, pero sí era terrible, ¿no? De pronto ya estaban tocando en la mañana y me daba cuenta que había dormido 1 o 2 horas. Sí. Con el paso del tiempo y con este control mental, tú hablabas también de esta dualidad de voces, ¿no? En Mm. realidad, en el libro lo ejemplifico para que sea un poco más fácil de entender como Beto el bueno y Beto el malo, que es como el diablito Y el y el angelito. angelito pero la realidad, bueno, eran 1001 voces en la cabeza, ¿no? Era este constante debate de la parte positiva y la parte negativa, que muchas veces la parte negativa, pues como una mancha de humedad, se iba apoderando de mí y aparte sin tener mayores datos del exterior, sin tener nada, pues todo lo que yo pensaba era en base a suposiciones, ¿no? Entonces, el verdadero reto era, ya no quiero oír ni a Beto el bueno ni al Beto el malo, ya que se callen estas voces un Callarlos. ratito, ¿no? Llegar a ese nirvana que con todo y la música y con todo lo que tú quieras, lograr yo desconectarme de mi realidad un rato, ¿no? Y creo que al final lo logré, por lo menos por periodos más largos, li- aunque al final me quitaron las poquísimas comodidades que tenía, ¿no? Porque al principio tenía un pequeño colchoncito muy sencillo y una serie de cosas para pasar el tiempo, libros, etcétera. Al final me lo arrebataron todo, me quitaron mi uniforme, me dieron una especie de uniforme carcelario y los últimos meses vivía desnudo, durmiendo en el suelo como el peor de los indigentes. Y sin Ujú. embargo, para esas épocas mi capacidad de concentración ya estaba tan agudizada que ya podía viajar un par de horas, pues desconectándome un poco de mi realidad, ¿no? De hecho, yo lo comento mucho, yo antes de este episodio, yo, como lo pudiste ver en mi libro, pues siempre he sido una persona muy reflexiva, muy analítica, ¿no? Tengo por ahí un filósofo de closet o de caja, y me pasaba que en las noches me daban luego 3:30 de la mañana en la almohada pensando tontería y media y cosas del trabajo, problemas, etcétera, ¿no? Pues realmente, pues yo padecía durante muchos años, esto se detonó desde mi adolescencia, insomnio, ¿no? Ujú. Provocado por no poder parar la cabeza en las noches y derivado probablemente también de no haber hecho el ejercicio suficiente, lo que sea. En el cautiverio tuve que aprender a parar la cabeza, ¿no? Para poder ya por lo menos dormir 3, 4 horas seguidas, para no estar en el constante temor de me van a rebanar una oreja, me van a matar, bla, 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 bla. ¿No? De hecho, tú sabes, un día hasta me prendieron una sierra eléctrica, ¿no? O sea, Sí. imagínate ese tipo de tortura, pues, ¿qué tienes que hacer para que no te esté agobiando todo el tiempo un tema como ese, ¿no? Entonces, son cosas de las que pude. A ver, yo cuando salgo de la caja me hago una promesa a mí mismo y digo, en mi maleta imaginaria, ¿no? Ahora que ya me voy de mi hotel del terror, voy a dejar el miedo, el enojo, la frustración, la ira, todos estos eh, sentimientos corrosivos, ¿no? Pero así me voy a traer todos estos pilares y cosas que me ayudaron a sobrevivir, ¿no? Y a la fecha, al día de hoy, por eso a mí me encanta decirlo, porque sí, por supuesto que cuando regresé me tardé casi 6 o 7 meses en retomar mi hora normal de sueño, Claro. porque pues, estaba acostumbrado a dormir 3 horas, ¿no? Ujú. Entonces me iba a dormir a las 11 de la noche y a la 1:30 de la mañana ya estaba como búho con los ojos abiertos, ¿no? Y en algún momento, pues si algún doctor me dijo, oye, te receto unas shots para dormir, tal. Y yo le dije, por supuesto que no, yo quiero esto irlo domando a mi propio ritmo. E increíblemente, cuando me empezó a suceder esto, me salí a hacer ejercicio, ¿no? La primera vez le dije a mi esposa, sé que pues, parezco loco y sé que no lo vas a entender,
pero parte de que me ves relativamente bien o bien, pues fue por el ejercicio. Entonces, en vez de yo quedarme en la noche dando de vueltas y regresando mentalmente a la caja, pues me salí a hacer 2 horas de ejercicio por el fraccionamiento donde vivo, que afortunadamente es muy, muy seguro, Ujú, y luego ya regresaba y ya me dormía, ¿no? Pero bueno, Ujú. ya después de que logré regularizar el sueño, hoy que pongo mi cabeza en la almohada, así tengo un montón de problemas, porque yo digo que la vida da pausas, no treguas. Afortunadamente son otro tipo de problemas. Ah, Y me desconecto luego, luego, ¿no? Y eso me lo dejó el entrenamiento de la caja. Yo no vuelvo a pensar en nada hasta que me despierto, y afortunadamente hasta en mis propios sueños es rarísimo, rarísimo que yo tenga episodios donde regreso a mis días de cautiverio, ¿no? Pero eso es también, yo creo que porque lo he hablado hasta el cansancio, porque me tardé 3 años en hacer un libro, ¿no? Y lo empecé a hacer en pandemia, y en verdad le dedicaba 5 o 6 horas exhaustivas a este trabajo que para mí es mi huella que dejo en el mundo. Es un testimonio que por supuesto lo hice para que un día mis hijos lo lean y entiendan esta historia que puede parecer de terror, pero para mí es una historia de amor, ujú. porque si estoy de regreso y si estoy bien, pues porque ellos fueron los que me dieron esta motivación. Y ya luego, cuando empecé a compartir ciertos extractos en pandemia, porque pues la gente estaba pues muy frustrada en sus departamentos, en sus casas, etcétera. Y dije, bueno, creo que yo algo ya tengo voz en la materia y creo que algo les puedo compartir de cómo lidiar. Aparte, caray, ya sé que está fuerte, y si yo no hubiera vivido lo de la casa, probablemente estaría igual de estresado, ¿no? Porque pues era el tema económico, eran muchas cosas, ¿no? sí. Eh, pero caray, pues número uno, están con su familia, ¿no? Dos, o sea, lo que yo hubiera dado, ¿no? Digo, que no se malentiendan, por supuesto no los hubiera querido, no los hubiera querido en la caja, pero para mí el COVID y el encierro, aunque fue duro, pues la verdad para mí fue un Por poco nada. no, y el poder reconectar con mi Claro. familia nuevamente, Claro. porque digo, en su momento no lo vi o sea, realmente yo salí en el 2018 y COVID fue en el 2020. O sea, realmente Ujú. tuve muy poquito tiempo para disfrutar nuevamente mi libertad, y nuevamente te vas a un encierro, pero que para mí fue completamente distinto, ¿no? Y nuevamente quise encontrarle lo bueno a lo malo, ¿no? Me aboqué a este proyecto que probablemente no se hubiera suscitado nunca si el mundo no nos da esta pausa. Porque yo era un proyecto que tenía desde el momento uno, bueno, no desde el momento uno, pero lo tuve muy claro en la caja. Si yo salgo, quiero escribir mi testimonio a mis hijos, aunque no es un libro que quiero que lean, y Ujú, todavía no lo han leído, por supuesto, porque pues yo creo que alguien que no tenga 14 15 años, pues si de por sí alguien que no me conoce es un testimonio brutal, desgarrador, muy, muy crudo, pues claro. imagínate para la gente que creo que más te quiere en el mundo, pues va a ser muy fuerte. Pero por otro lado, es el único reconocimiento que busco, el único que quiero que digan, puta, la verdad, pues mi papá es un chingón, ¿no? Sí. Y tú lo sabes, pues en mi ausencia, eh, yo finalmente recreé mi libro, ¿no? En base a toda la Ujú, información acumulada en mi cabeza y en mi corazón, que Ujú. no dejé que se perdiera. sí, De hecho, si yo hoy hubiera empezado a hacer mi libro, ya no sería tan fuerte, ya no sería tan minucioso, ya no tendría por qué. Pues es lógico que vayas descargando y claro. depurando tanto Ujú. dolor. Yo lo hice a través de la palabra escrita, ¿no? Pero mi esposa, por recomendación de alguien, en mi ausencia, me escribió un diario Mm, de todos los momentos que yo me perdí, ¿no? Creo que para ella era como muy importante, y ella siempre tuvo la fe, aunque todo parecía que yo no iba a regresar, ¿no? Ella, que siempre ha sido como una mujer con una fe extraordinaria, y yo siempre digo que la fe es la capacidad de soportar la duda. Siempre tuvo muy claro que, aunque había periodos de silencio de 40 días,
decía mi marido regresa, ¿no? Y entonces desde los primeros días empezó con este diario que a mí literalmente fue lo que me regresó las lágrimas, porque también en este proceso de endurecerte y endurecerte y endurecerte, vas perdiendo la sensibilidad humana. Sí. Yo en mi libro dije que maté mi lado humano. Hoy tengo muy claro que no lo maté, sino que lo anestesié, que es la única manera de... Pero ya después del mes 5 ya no me salían lágrimas, ¿no? Por más que las buscaba, porque yo siempre digo que cuando te echas una buena llorada, sacas pues todo lo que traes adentro, ¿no? Y yo ya no podía. Y cuando salí, de hecho, cuando me vieron mi propia familia y todo, que fueron momentos muy emotivos, se han de haber quedado medio sorprendidos porque dentro de todo yo estaba muy duro, ¿no? O sea, tú piensas o ves una película y dices, este cuate después de 9 meses y medio del peor infierno va a salir y se va a deshacer cuando vea a sus hijos, a su esposa, y yo no podía, ¿no? Ujú. Y cuando leo este diario en una de tantas madrugadas que me levantaba, wow, pues me regresó esta humanidad que había resguardado tan celosamente. Me pareció un libro espectacular. Y cuando estaba en proceso ya de editar mi libro y buscar una casa editorial y todo, le dije, no seas así, mi esposa es cero pública, ¿no? De hecho, mi familia al principio les costó mucho trabajo que yo decidiera hacer público el libro y luego empezar a dar conferencias y luego tal, porque como que decían, pues esto fue un drama muy fuerte, muy nuestro, ¿por qué hacerlo público, no? Pero yo Claro. en el fondo sabía, porque creo que no hay un mensaje, ¿no? Si lees el libro con mucho detenimiento, creo que es un recetario para decirle siempre sí a la vida. Y, y fue donde le pedí incorporar fragmentos de su diario en el mío, bueno, en mi texto, Ujú. y creo que fue un acierto. Mucha gente que lo ha leído increíblemente me dice, y digo, por supuesto, no me siento ni agraviado, que es más que bueno que sea así, porque me dicen, oye, lloré cañón con la caja, pero donde se me estrujó cañón el corazón era cuando leía las partes de tu esposa, ¿no? Creo que es Sí. como muy interesante pues leerla, poder ver las dos visiones de los distintos actores Ujú. que estuvimos involucrados en esto. Así es. Exacto. No, y como decías ahorita, lo que fue dentro, pero también lo que era afuera, ¿no? Eran cajas completamente apartadas, pero a la vez estaban viviendo y estaban sufriendo el mismo pesar, ¿no? Entonces, pues bueno, para ir ya cerrando nuestro episodio, Alberto, a mí me encantaría que si alguien que hoy día está pasando por su propia caja interna y lee tu libro, ¿qué esperas que encuentren en él? Mira, curiosamente, y ahora que lo mencionas, ahora que ya he estado en varias partes de la República Mexicana y afortunadamente ya también fuera de México, llevando pues, un poco de mi historia, de mi mensaje, de mi testimonio. Al final de mis ponencias se me han acercado muchas gentes o me han escrito a mi red social que utilizo en Instagram, que se llama La Caja 290 Días, donde pues hacen esa analogía, ¿no? Que me dicen, oye, yo nunca me han secuestrado, nunca he vivido una situación así. Sin embargo, me sentí muy identificado con lo que dices o con lo que escribiste, porque de alguna u otra forma también me siento encerrado en mi propia caja mental, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, creo que la gente le ha ido encontrando, eh, pues, similitudes a sus vidas con lo que yo pasé y a mis propias reflexiones personales, ¿no? De hecho, yo te puedo decir que, sobre todo, digo, yo sé que ustedes no viven en México, pero cuando salí de mi caja de unos 50 por 2, me cayó el 20 que aún en libertad vivimos en una cajota. Ujú. O sea, realmente libertad, libertad como tal, pues no tenemos, ¿no? Todos de entrada vivimos con un miedo espantoso, ¿no? Desde que salimos de nuestras casas a dejar a los niños al colegio, a ir al trabajo,
cuando vemos una patrulla de la policía no sabemos si es bueno o malo, cuando estás en un restaurante no sabes si van a llegar a asaltarte, ¿no? Mucha gente, pues en verdad vive empanicada en esta libertad, aunque no lo quiera asumir, ¿no? Ese es por un lado la seguridad. Y luego la otra es esta caja psicológica que nos construimos de inseguridades, de miedo al que dirán, de, de muchas cosas que nos vamos haciendo y que no nos permite ser quien verdaderamente somos, Ujú. ¿no? Por infinidad de situaciones, ¿no? Y yo cuando salí dije, a ver, yo ya prácticamente me morí y en mi cabeza me mataron 1000 veces. O sea, yo el proceso de que te asesinen o que te mueras, pues ya lo experimenté cientos de miles de veces, ¿no? Entonces dije, a ver, ahora que tengo la oportunidad de otra vida, voy a seguir siendo el hombre antes de la caja, o ahora sí me voy a atrever a hacer todo lo que no había hecho antes, ¿no? Entonces, creo que eso es el verdadero espíritu de la libertad con la que ahora vivo, afortunadamente, y pues por este entrenamiento que viví ahí dentro, no porque las cosas hayan mejorado, vuelvo a lo mismo, creo que puede ser que estén peor que nunca, pero no permito que sea el miedo el que me impida gozar esto por lo que tanto luché, ¿no? Y Ujú. a mí, sobre todo por cuando voy a universidades, a colegios, me gusta mucho cerrar mi plática con los que me oyen, que siempre les digo, no permitas que ninguna persona o circunstancia arruine tu vida. Tú eres el capitán y guionista de tu destino. Entonces en ti está, ¿no? Aprender del dolor, de la adversidad, que yo siempre digo que tristemente el dolor es el mejor maestro, porque cuando estamos felices, cuando estamos bien, pues damos por sentado eso que tenemos. Entonces aprendemos un poco a la mala, pero si somos receptivos, si tenemos las antenas bien paradas y logramos vencer esta adversidad, ¿no? Entonces creo que puede ser una experiencia sumamente enriquecedora. A mí, por supuesto, no me hubiera gustado vivir esta experiencia. Si pudiera yo volver el tiempo, por supuesto que no me la pienso. Y ese día no salgo de mi casa. Digo, evidentemente era un tema que iba a suceder porque Salieras o no. a mí me Ujú. siguieron 6 meses. Entonces, lo mío no fue aleatorio, era un tema, pues Bien sí, planeado. muy planeado. Más sin embargo, híjole, la cuota de dolor para llegar yo a esta sabiduría, y hoy me lo pudiera evitar, tampoco es que viviera tan cegado antes de. Ujú. ¿No? Porque mucha gente da comentarios un poco superficiales de Dios manda este tipo de pruebas a sus mejores guerreros. Y yo digo, bueno, espérame, ¿y cuántos niños con cáncer que yo sé que lo dieron todo y los papás con todo y por X, Z o Y, pues no pudieron, ¿no? Ujú. Sí. O sea, o Dios manda este tipo de pruebas para que uno aprenda a gozar la vida. A ver, yo ya era un gozador de la vida. Obviamente esto triplicó mi Claro. gozo, Lo ¿no? magnificó. Esto se da en específico lo que me sucedió porque vivimos en un país carente de Estado de Derecho, donde cada quien hace lo que se le da la gana y los criminales saben que viven en una cancha donde no hay reglas y donde nadie los va a perseguir. Esto nada tiene que ver con Dios, ¿no? Yo quiero creer un poco que si yo viví y estoy aquí contando y dando un poco de esperanza, es que, pues de alguna forma también Dios sí vio cómo le eché ganas Ujú. para salir adelante, ¿no? O sea, si pudiéramos mezclar un poco el tema con la religión, con la espiritualidad, o sea, sí creo que por lo menos él estuvo siempre presente y viendo que aunque me derrumbaba, me sostenía de algo y me volvía a levantar, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, pues básicamente es ese mensaje, ¿no? No se rindan, nunca vamos a saber cuándo nos va a llegar un trancazo,
muchas veces nos va a llegar, como en mi caso, por la espalda, que ni siquiera lo ves venir, Ujú. pero tienes que tener los motivos suficientes para seguir adelante, ¿no? Simplemente a mí alguna vez me lo preguntaron o me lo dijeron, si no hubieras tenido a tus hijos, tal vez te hubieras dejado desmoronar ahí dentro. Muy probablemente sí, ¿no? La verdad es que de mi familia me agarré mucho, pero como ya lo comentamos hace rato, también descubrí este amor propio, ¿no? Sí, Entonces, le puede pasar esto que ha pasado a un niño de 15, 17 años que no va a tener hijos, pero tiene que quererse muchísimo y saber, Ujú. oye, tengo 17, yo voy a salir de esta porque tengo una vida por delante, ¿no? Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo, nosotros somos los guionistas de nuestra propia historia y no debemos permitir que absolutamente nadie nos cambie para mal. claro. Definitivamente, pues con ese mensaje nos vamos. Alberto, de verdad, gracias por ser voz para aquellas personas que, así como tú, lograron salir de la caja, pero también para esas voces que se acallaron y que alguien las cayó y que esos seres malos, porque no encuentro otra palabra para definirlos, no les permitieron poder contar su historia como tú hoy lo estás haciendo. Entonces, de verdad, muchas gracias por ser esa voz. Gracias por haberte compartido y compartir tu historia aquí con nosotros en este podcast. Y pues nada, la verdad es que esperamos que todos los que llegaron hasta el final de escuchar esta historia de Alberto te sigan. Ya mencionaste tus redes sociales, La Caja 290 días. Y también, pues como les decía en un inicio, aquí les voy a dejar los datos de dónde pueden adquirir el libro si estás en México. De hecho, no importa, en cualquier parte del mundo ya lo pueden adquirir, ¿verdad? Pues mira, estamos en ese proceso. Mi libro originalmente se publicó en España, precisamente porque pues es una verdad incómoda. Entonces, eh, siempre dije, y cuando empecé a tentear el mercado y esto y lo otro, mucha gente me dijo, oye, es que yo no leería tu libro, la verdad, eso es algo que, pues como todo mundo puede ser susceptible a, entonces mejor compras La bailarina de Auschwitz, que pasó hace 80 años y en Alemania, aunque es una Ujú, historia igual desgarradora y terrible, pero como que la tienes muy lejana, ¿no? ujú, Claro. Y nadie, la verdad, se va a meter en un libro donde pues hables de algo que todos los días salen las noticias, ¿no? sí, Entonces exploré el mercado español, pues por supuesto se impresionaron, no daban Ujú. crédito que cosas como estas sucedan en el mundo. A ver, ustedes que viven en Canadá, pues me imagino que este tipo de historias, por eso nos ven como el país que ahora nos ven, ¿no? Apenas escribí algo de ya no somos el país del Chavo del Ocho y de Cantinflas y del tequila y de las eh, playas paradisíacas, ¿no? Hoy en Ujú. día el mundo nos ve pues, pues con miedo, ¿no? Estamos plagados de historias de terror, ya mucha gente no quiere venir aquí y esto es tristísimo cuando podríamos ser la España o la Francia de América, ¿no? sí, Simplemente cuando yo era niño, los malos de las series de televisión y de las películas eran o los árabes o la Unión Soviética, los rusos, ¿no? Ahora nosotros somos los no somos malos los y lo mexicanos. peor es que estamos felices viendo las series, ¿no? Donde nos etiquetan, ¿no? Como unos monstruos, como Sí. sanguinarios y tal. Y todavía como que no nos cae el 20, ¿no? Pero bueno, a raíz de que soy muy terco y el libro afortunadamente ha tenido mucha aceptación, de España lo logré traer a México. Ya vamos en la quinta edición. Al día de hoy se está ya traduciendo al inglés. Voy a estar muy interesado luego también en tocar puertas en un país de Claro. idioma anglosajón, ¿no? Porque creo que pues, la historia es poderosa, ¿no? Sí. Prácticamente pues, se puede comprar en Amazon, en México, en muchas librerías como es Gandhi, Gonville, etcétera, pero Amazon, pues está en versión Kindle, ¿no? Pues a petición de varias gentes también hace un par de meses lo echamos a andar en audiolibro. Ujú. Lo puedes conseguir en varias plataformas como es Audible,
View Books, en fin, lo que yo más quiero pues, es que este libro puede estar al alcance de la mayor gente posible. Eh, He estado en la Feria del Libro de Perú, en la Feria del Libro de Colombia, vuelvo a regresar este año. Lo presentamos en la Universidad de Harvard, que también eso fue pues, algo pues, muy especial para mí. Y es Claro. seguir abriendo esta cadena de distribución porque simplemente de México hasta la Patagonia, prácticamente todos los países adolecen del tema de inseguridad y me han hablado de Guatemala y me han hablado de Ecuador y me han hablado del mismo Chile para decirme nosotros tenemos casos muy similares al tuyo, ¿no? Ujú. Claro. Claro. Entonces, bueno, pues es un libro que con mucho esfuerzo, ahí va llegando poco a poco. Excelente. No, y vas a ver que vas a seguir llegando más lejos. Entonces, pues bueno, aquí en Canadá tienes tu casa. Si en algún momento ya lo transmites al idioma inglés, pues bueno, todavía podemos hacer algo por estos lados para que empieces a participar en diferentes escuelas, colegios y demás. Buenísimo, pues les agradezco mucho y sí, ya lo estaremos platicando. Dios mediante. Muchas gracias, Alberto, Gracias. nuevamente. Y bueno, gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Vamos a dejar toda la información, la van a poder encontrar en el Está caption. Ahí este está, libro. ¿El libro? ahí está el libro Muy bien. físico. Excelente. Yo como lo puse de manera audible, pues no lo tengo físicamente, pero bueno, hay muchas opciones, como bien dijiste, entonces de verdad que no se lo pueden perder. Así es. Gracias, gracias Alberto, nos vemos. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias.